Se burlaron de la chica con discapacidad hasta que una camarera intervino, sin saber que era la hija del rey vampiro. Lo que nadie sabía, ni siquiera la camarera, era que defender sangre real activaba un pacto antiguo. Los ojos del rey encontraron los suyos a través de la cafetería. Las risas se apagaron. Su vida ordinaria terminó. Las luces fluorescentes zumbaban como avispas moribundas sobre la cafetería semivacía, bañándolo todo en ese particular tono de amarillo agotado que hacía que hasta el café pareciera enfermo. Maya limpió la barra por tercera vez en 10 minutos, su reflejo deformándose en el dispensador de servilletas cromado, las ojeras bajo sus ojos, trazando el doble turno que estaba haciendo, porque el alquiler vencía y las propinas habían sido una basura toda la semana. Las 11 de la noche de un martes significaba la clientela de la autopista, los insomnes, la gente que no tenía un lugar mejor donde estar, y esa noche eso incluía a 3 universitarios en el reservado del medio que se volvían más ruidosos con cada ronda de recargas. Los había estado observando de la manera en que se observan las nubes de tormenta, sabiendo que algo se avecinaba, pero esperando que pasara de largo. Entonces entró la chica. Adolescente, tal vez 16 años, con unos aparatos ortopédicos en las piernas que captaban la luz y un bastón que agarraba como si fuera lo único sólido en el mundo. Se movía lentamente, cada paso deliberado y cuidadoso, y Maya sintió que algo se le retorcía en el pecho porque conocía esa forma de caminar. La había visto todos los días durante 12 años antes de que el accidente se llevara a su hermano. La chica eligió el reservado de la esquina, el que tenía el vinilo rasgado en el que nadie se sentaba nunca, y se replegó en él como si intentara desaparecer. Maya le llevó un menú sin que se lo pidiera, le sirvió un vaso de agua y recibió un silencioso «gracias» que apenas logró salir de los labios de la chica. Las patatas fritas llegaron 10 minutos después, ahora intactas, enfriándose mientras la chica miraba la pantalla de su teléfono como si contuviera respuestas a preguntas que temía hacer. Fue entonces cuando los universitarios se fijaron en ella. El primer comentario fue lo suficientemente alto como para oírse, algo sobre si había conseguido esos aparatos en una tienda de Halloween, y sus amigos se rieron como si hubiera dicho algo ingenioso. La chica se quedó muy quieta. La mano de Maya se apretó alrededor de la cafetera que sostenía, su cuerpo ya girando hacia la mesa de ellos antes de que su cerebro la alcanzara. Otro comentario, más cruel esta vez, algo sobre bichos raros y si la cafetería tenía una oferta especial para casos de caridad, y uno de ellos ahora tenía el teléfono fuera, con la cámara apuntando, grabando aquello como si fuera un entretenimiento. La chica se encogió en el reservado, con los hombros curvados hacia adentro, y eso fue todo. Maya se movió. No pensó en el hecho de que esos tipos eran más grandes que ella. No pensó en el teléfono, ni en el hecho de que Rick, su gerente, probablemente le diría que lo dejara pasar. No pensó en nada, excepto en la expresión que solía tener su hermano cuando los niños lo miraban fijamente en los supermercados. Se interpuso entre la mesa de ellos y el reservado de la chica, su cuerpo como un muro, su voz baja y firme, y cargada con todo el peso del agotamiento hasta los huesos que sentía. Les dijo que la chica era una clienta que pagaba y ellos no, y que tenían que irse. Ahora. El tipo del teléfono se rió, esa clase particular de risa masculina, que era pura actuación y crueldad, y le preguntó qué era ella, la madre de la chica o algo así, y a sus amigos les pareció divertidísimo. Maya sintió un calor subirle por el cuello, sus nudillos poniéndose blancos alrededor de la cafetera, y estaba a punto de decir algo que probablemente la despediría,
cuando la temperatura de la sala bajó. No metafóricamente, bajó de verdad. Lo sintió en su piel, un frío repentino que le puso la piel de gallina e hizo que su siguiente aliento saliera visible. Las risas se apagaron. No se desvanecieron, se apagaron, cortadas como si alguien hubiera accionado un interruptor. Maya se giró y lo vio por primera vez. Lo vio de verdad, porque había estado allí todo el tiempo en el reservado del fondo, y de alguna manera no había registrado su presencia hasta ese preciso momento. Se estaba levantando de su asiento, lento e inevitable como el amanecer, y todo en él estaba mal de formas que no podía nombrar. Un abrigo oscuro que parecía caro, demasiado caro para este lugar, y unas manos pálidas que estaban cruzadas sobre la mesa frente a él, como si estuviera en una sala de juntas, en lugar de en una cafetería de carretera. Su rostro era afilado, hermoso de la manera en que los cuchillos son hermosos, y cuando sus ojos se clavaron en los de Maya, sintió que se le cortaba la respiración. Eran oscuros, demasiado oscuros, las pupilas tan dilatadas que parecían tragarse la luz. La miró durante exactamente 3 segundos, y en esos 3 segundos comprendió que acababa de hacer algo irreversible. Luego miró más allá de ella, a los universitarios, y escuchó a uno de ellos hacer un sonido que era casi un gemido. El hombre del abrigo oscuro habló. Su voz era baja, pero cortó el zumbido de los fluorescentes y el murmullo de la máquina de hielo y el ruido lejano del tráfico, como si nada de eso importara. Dijo que no. Solo esa palabra. Luego dijo, yo sí. El universitario del teléfono intentó preguntar a qué se refería, con la voz quebrándose a mitad de camino. Pero la mirada del hombre lo inmovilizó y la pregunta murió sin terminar. El cerebro de Maya intentaba dar sentido a los pronombres, intentando conectar yo sí con la pregunta de él sobre si era la madre de la chica, y entonces vio a la chica, vio a Elara aunque aún no sabía su nombre, vio cómo su mano se extendía hacia el hombre del abrigo oscuro, temblando, buscando. La palabra hija nunca se pronunció, pero Maya la entendió de todos modos. La entendió en la forma en que todo el cuerpo de Elara se orientaba hacia este hombre como una brújula encontrando el norte. Los universitarios se apresuraban ahora, las patas de las sillas raspando el linóleo, uno de ellos dejando caer su teléfono en su prisa por sacar la cartera y arrojar dinero en efectivo sobre la mesa. Murmuraban disculpas a nadie en particular, con la vista baja, y salieron por la puerta en menos de 30 segundos. La campana sobre la entrada sonó, alegre y obscena. Maya se quedó paralizada, con la cafetera aún en la mano, y observó cómo el resto de la cafetería se vaciaba. La pareja del reservado delantero recordó de repente que tenía que estar en otro sitio. El camionero en la barra dejó un billete de 20 por una comida de $6 y se fue sin esperar el cambio. Rick apareció de la cocina, con el rostro gris, y le dijo a Maya que debería tomarse el resto de la noche libre, y cuando ella abrió la boca para discutir, él simplemente negó con la cabeza una vez, bruscamente, y desapareció de nuevo a través de las puertas batientes. En 5 minutos, la cafetería estaba vacía, excepto por Maya, la chica y el hombre del abrigo oscuro. El silencio era enorme. Maya se dio cuenta de los latidos de su propio corazón, demasiado fuertes, demasiado rápidos. El hombre se acercó, cada paso preciso, y el ara se levantó para quedarse a su lado, apoyándose pesadamente en su bastón. De cerca, él era más alto de lo que Maya había pensado, y más frío, y cuando se detuvo frente a ella, notó que el frente de cristal de la cafetería detrás de él reflejaba los reservados y las mesas y las luces, pero no a él. Había una ausencia con forma de hombre en el reflejo, un espacio donde él debería haber estado, y a Maya se le cortó la respiración,
porque su cerebro le ofrecía explicaciones, y todas ellas eran imposibles. Él le dio las gracias, las palabras formales y anticuadas, como si estuviera leyendo un guión escrito hace 100 años. Dijo que había defendido a su hija sin saber su nombre y que eso tenía peso. Su voz hacía que peso sonara como algo físico, algo con masa y consecuencias. Extendió la mano y Maya se encogió, pero no retrocedió, y él le presionó algo en la palma de la mano. Una moneda, de plata, cálida a pesar de que sus dedos estaban helados. Ella la miró, vio marcas que no reconoció, y cuando volvió a levantar la vista, la expresión de él no había cambiado, pero algo en sus ojos sí, algo que podría haber sido aprobación o podría haber sido lástima. Le dijo que había activado algo, una ley, palabras antiguas en un idioma que a medias reconoció, y se lo explicó lentamente, como si estuviera enseñando a un niño. Al defender sangre real de un daño público, ahora estaba vinculada. La palabra vinculada quedó suspendida en el aire. Ahora era la tutora legal de Elara en espacios humanos. La ley era automática, irreversible. Maya se rió, y el sonido salió amargo y agudo, y le dijo que era una camarera, que ni siquiera tenía seguro médico, que se suponía que debía hacer con una tutela que nunca había pedido. El rey vampiro, porque eso era lo que era, aunque las palabras sonaran a locura en su propia cabeza, no sonrió. Le dijo que ahora tenía algo más valioso, su deuda. La moneda en su palma se calentó más. Elara habló por primera vez, su voz suave y cuidadosa, y cargada de una disculpa que hizo que a Maya le doliera el pecho. Dijo que ella tampoco quería esto. Maya la miró de verdad, y vio a una niña cansada y asustada y arrepentida, y sintió lo mismo que había sentido cuando su hermano solía llegar a casa de la escuela, con esa expresión en su rostro. El rey vampiro observó cómo ella procesaba esto. La observó como si estuviera leyendo un libro que ya había terminado, pero quería ver cómo reaccionaba al final. No dio más explicaciones. Esperaba que ella se adaptara. Maya cerró el puño alrededor de la moneda, sintió los bordes clavarse en su piel, y no dijo que sí y no dijo que no. Solo asintió una vez. El rey vampiro inclinó la cabeza una fracción de pulgada, se giró y guió a Elara hacia la puerta. Maya los vio irse, observó cómo él ajustaba su paso para igualar el de ella, observó la puerta cerrarse tras ellos. Afuera, un coche negro esperaba en la acera con el motor en marcha, las ventanillas tintadas de oscuro, sin matrículas. Mientras se acercaban, Maya vio un parpadeo rojo en el cristal, pequeño y rítmico. Una luz de grabación. Alguien estaba observando. Alguien había grabado todo esto. La moneda en su palma latió una vez como un corazón, y Maya se quedó sola en la cafetería vacía bajo las zumbantes luces fluorescentes, y comprendió que su vida ordinaria acababa de terminar. Maya se quedó en la cafetería vacía, mirando la moneda de plata en su palma, y sintió la ira crecer en su pecho, como una inundación, caliente e imparable. El rey vampiro se había ido con Elara. La puerta se había cerrado tras ellos, con un suave tintineo que sonaba absurdamente alegre, y ahora Maya estaba sola con la moneda y las implicaciones y la luz roja parpadeante que todavía podía ver a través del frente de cristal, observando desde el coche negro que no tenía nada que hacer en su vida ordinaria. Caminó hasta la puerta, la cerró con llave, le dio la vuelta al cartel para poner cerrado, aunque a su turno aún le quedaban 3 horas. Le temblaban las manos. Rick salió de la cocina, con el rostro del color de un periódico viejo, y la miró como si acabara de decirle que tenía un diagnóstico terminal. Le preguntó si estaba bien, y ella casi se rió,
Porque qué pregunta más estúpida. Qué conjunto de palabras tan completamente inútil. Le dijo que estaba bien, y él asintió demasiado rápido, y desapareció de nuevo en la cocina, y lo escuchó al teléfono, con voz baja y urgente, hablando con alguien sobre cerrar temprano por una fuga de gas, o un problema de fontanería, o alguna otra mentira que explicara por qué la cafetería estaba vacía a las 11:30 de un martes. Maya hizo girar la moneda entre sus dedos, estudiando las marcas que parecían palabras, pero en ningún alfabeto que reconociera, y sintió su peso, literal y figurado. El metal estaba cálido, imposiblemente cálido, como si hubiera estado al sol aunque hubiera venido de la mano helada del rey vampiro. Pensó en salir, subirse a su coche, conducir hasta que se acabara la gasolina y luego seguir a pie. Pensó en tirar la moneda en el contenedor de basura de atrás y fingir que esta noche nunca había ocurrido. Pensó en muchas cosas que no iba a hacer. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal y lo sacó, esperando un mensaje de su compañera de piso preguntando cuándo llegaría a casa, pero la pantalla mostraba un número desconocido y un mensaje que le revolvió el estómago. Solo una dirección, nada más. Reconoció el nombre de la calle, un barrio en el lado este por el que había conducido exactamente una vez, y no tenía ningún deseo de volver a visitar. Todo verjas de hierro, cámaras de seguridad y el tipo de casas que tenían nombres en lugar de números. El mensaje había sido enviado hacía 2 minutos. Lo miró fijamente y su teléfono vibró de nuevo, el mismo número desconocido, y esta vez el mensaje eran 3 palabras. 1 hora. Ven sola. El primer instinto de Maya fue borrarlo, bloquear el número, tirar su teléfono a la freidora. Su segundo instinto fue llamar a la policía, y entonces recordó la forma en que los universitarios se habían dispersado, la forma en que los otros clientes habían huido, la forma en que Rick la había mirado como si fuera radioactiva. La policía no iba a ayudar con lo que fuera esto. Levantó la vista y vio su reflejo en el dispensador de servilletas cromado, deformado y distorsionado, y detrás de su reflejo pudo ver la cafetería vacía, las sillas desordenadas, las comidas a medio comer abandonadas en las mesas. Un escenario después de que el público se hubiera ido. Así es exactamente como se sentía. Se guardó la moneda y el teléfono, se desató el delantal y salió por la puerta trasera al callejón donde los contenedores de basura goteaban fluidos misteriosos y la luz de seguridad parpadeaba como si estuviera intentando decidir si rendirse por completo. Su coche estaba aparcado a 3 plazas de distancia, un Honda con el parachoques abollado y la ventanilla del copiloto que no subía del todo. Se subió, giró la llave y se quedó allí sentada durante 30 segundos, escuchando el traqueteo del motor. Luego condujo. El lado este estaba a 20 minutos sin tráfico y ella llegó en 15, con el pie pesado en el acelerador, su mente corriendo más rápido que el coche. La dirección la llevó a una calle bordeada de viejos arces, sus ramas formando una bóveda que bloqueaba la mayoría de las farolas, y las casas aquí estaban retiradas de la carretera detrás de muros y setos, y el tipo de jardinería que costaba más de lo que Maya ganaba en un año. Encontró el número en una verja, de hierro forjado negro, y mientras se acercaba, la verja se abrió con bisagras silenciosas, sin intercomunicador, sin teclado. Simplemente se abrió. Condujo a través de ella y se cerró detrás de ella, y se dijo a sí misma que esto estaba bien, que todo esto era completamente normal, que las verjas de la gente se abrían para extraños todo el tiempo. El camino de entrada se curvaba a través de jardines bien cuidados, que parecían grises en la oscuridad, y la casa al final era algo de otro siglo, toda de piedra y ventanas altas y detalles arquitectónicos para los que no tenía nombres.
Las luces brillaban en las ventanas inferiores, cálidas y acogedoras, lo que de alguna manera lo empeoraba. Aparcó, salió y se quedó junto a su coche sintiéndose masivamente fuera de lugar con su uniforme de camarera, con manchas de café en la manga y aceite de freidora en el pelo. La puerta principal se abrió antes de que llegara y el rey vampiro estaba en el umbral, todavía con su abrigo oscuro, todavía imposiblemente alto y frío y equivocado. Se hizo a un lado, sin decir una palabra, y ella entró, porque aparentemente estaba haciendo esto. Aparentemente era el tipo de persona que entraba en casas extrañas cuando era convocada por números desconocidos. El interior era exactamente lo que esperaba, y nada parecido al mismo tiempo. Techos altos, madera oscura, muebles que parecían antiguos y frágiles y caros. Pero también libros por todas partes, apilados en mesas y metidos en estanterías que cubrían todas las paredes, y un par de zapatillas de deporte junto a la puerta que eran lo suficientemente pequeñas como para ser de Elara. El rey vampiro la guió por un pasillo hasta una habitación que podría haber sido un estudio o una biblioteca. Paredes cubiertas de más libros, un escritorio junto a la ventana y Elara sentada en una silla que era demasiado grande para ella, sus aparatos ortopédicos desabrochados y apoyados contra el reposabrazos, su bastón apoyado cerca. Levantó la vista cuando Maya entró y había algo en su rostro, alivio tal vez, o pavor, o ambos. El rey vampiro señaló otra silla y Maya se sentó porque le temblaban las piernas y ya no confiaba en ellas. Él permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, y comenzó a explicar. El pacto, Jus Sanguinis Protectoris, era más antiguo que el país en el que se encontraban, más antiguo que la mayoría de las leyes que los humanos se molestaban en escribir. Existía en los espacios entre la ley humana y la vampírica, reconocido por ambos, aplicado por ninguno de ninguna manera que tuviera sentido para los sistemas legales modernos. Al defender sangre real, su sangre, la sangre de su hija, de un daño público sin saber quién era, Maya había activado un vínculo automático. Ahora era la guardiana de Elara en espacios humanos, responsable de su seguridad durante las horas del día, durante la escuela, durante cualquier interacción con la sociedad humana. El vínculo era irreversible, no pedía consentimiento, respondía a la acción. Ella había actuado, la ley la reconocía. Maya escuchó esto y sintió que su ira pasaba de caliente a fría, el tipo de frío que hacía sus pensamientos agudos y claros. Lo interrumpió y preguntó qué pasaría si se marchaba, si simplemente se negaba a participar en este arreglo demencial que nunca había aceptado. El rey vampiro la miró y su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sí, algo que podría haber sido respeto. Le dijo que no se marcharía. No se había marchado hacía 10 minutos, cuando marcharse habría sido fácil. Elara habló entonces, su voz apenas un susurro, y dijo que lo sentía, que pensó que nadie se fijaría en ella. Maya se giró para mirarla, y vio a una niña que cargaba con una culpa demasiado pesada para cualquiera, y mucho menos para una adolescente de 16 años, con aparatos ortopédicos, y un padre que podía vaciar una cafetería con una mirada. Maya sintió que algo cambiaba en su pecho, la ira se transformaba en otra cosa, algo que se sentía incómodamente como responsabilidad. Preguntó qué significaba realmente el pacto en términos prácticos, qué se suponía que debía hacer, y el rey vampiro se lo explicó con la misma precisión formal que había usado en la cafetería. Recibiría un estipendio, suficiente para cubrir los salarios perdidos y algo más. Se le daría un apartamento más cerca de la escuela de Elara. Se reuniría con Elara un mínimo de 2 veces por semana,
más si fuera necesario, y estaría disponible en caso de emergencia. A cambio, ella tenía su deuda. La palabra deuda sonaba significativa en la forma en que él la decía, cargada de implicaciones que ella no entendía del todo. Preguntó qué significaba su deuda, y él le dijo que significaba exactamente lo que parecía. Él le debía. El rey vampiro le debía a una camarera humana. Eso era peligroso para él y valioso para ella, de formas que aún no podía comprender. El pacto la había hecho intocable para ciertas leyes, visible para otras, una pieza en un tablero que no sabía que existía. Maya se quedó sentada procesando esto y su teléfono vibró de nuevo. Lo sacó y vio un nuevo mensaje del mismo número desconocido. Esta vez era una foto. Ella, de pie en la cafetería, en el momento justo después de haberse interpuesto entre los universitarios y el reservado de Elara. El ángulo era desde fuera, a través del frente de cristal, y la imagen era nítida y clara, y tenía una marca de tiempo. Debajo, otro mensaje. Has sido añadida al registro. Bienvenida. Le mostró el teléfono al rey vampiro y observó cómo se le tensaba la mandíbula. La primera emoción real que había visto en él. Tomó el teléfono, estudió la imagen y se lo devolvió. Le dijo que el mensaje era del Ministerio de Relaciones Interdimensionales, la agencia humana que monitoreaba las interacciones entre vampiros y humanos bajo los acuerdos. Llevaban años vigilando a Elara. Ahora estaban vigilando a Maya. El detalle de vigilancia que había visto, la luz roja parpadeante en el coche negro, eso era un procedimiento estándar. Ahora era una guardiana registrada. Su vida era ahora un asunto de registro público en sistemas que la mayoría de los humanos no sabían que existían. Maya sintió algo parecido a la histeria burbujeando en su garganta y la reprimió porque reírse en ese momento parecía una mala idea. Preguntó si tenía alguna opción en esto y el rey vampiro le dijo lo mismo que le había dicho en la cafetería. El pacto no pedía consentimiento. Ya había elegido cuando se interpuso entre Elara y el daño. Todo lo que vino después fue solo papeleo. Quería discutir, quería encontrar una laguna, quería exigirle que deshiciera esto, pero miró a Elara sentada en la silla demasiado grande, con sus aparatos ortopédicos desabrochados y sus ojos llenos de disculpa, y supo que él tenía razón. No se había marchado entonces. No se marcharía ahora. Preguntó qué pasaba a continuación, y el rey vampiro le entregó una carpeta, gruesa y de aspecto oficial, con su nombre impreso en una etiqueta en la parte delantera. Dentro había documentos, contratos en un lenguaje que era mitad jerga legal y mitad algo más antiguo, acuerdos que no recordaba haber firmado, pero que aparentemente llevaban su firma de todos modos, con fecha de esta noche, con la hora marcada al minuto en que había tocado la moneda de plata. Había llaves de un apartamento, una dirección a 3 calles de la escuela de Elara. Había una tarjeta bancaria con su nombre en relieve, vinculada a una cuenta que nunca había abierto. Había un número de teléfono para llamar en emergencias y un calendario de reuniones requeridas y una lista de reglas que se esperaba que siguiera. Lo hojeó todo y sintió que su vida ordinaria se desmoronaba como papel viejo. El rey vampiro la observó y cuando ella levantó la vista, él le dijo que podía irse en cualquier momento, salir por la puerta, negarse a participar. Pero el pacto permanecería. El vínculo permanecería. Seguiría estando registrada, seguiría siendo visible para sus enemigos, seguiría siendo un objetivo. La única diferencia sería que Elara no tendría a nadie. Maya cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio y sacó la moneda de plata de su bolsillo y la miró una vez más.
Las marcas captaron la luz y parecieron cambiar, reorganizándose en patrones que podrían haber sido palabras o podrían haber sido decorativos. Le preguntó directamente a Elara, ignorando al rey vampiro. Le preguntó qué quería ella. Elara pareció sorprendida, como si nadie le hubiera pedido su opinión en mucho tiempo. Dijo en voz baja que solo quería ir a la escuela sin que la gente la mirara. Quería almorzar sin susurros, quería normalidad. Maya lo entendió. Entendía querer normalidad más que la mayoría de la gente. Se guardó la moneda de nuevo, recogió la carpeta y le dijo al rey vampiro que leería todo y llamaría si tenía preguntas. Él inclinó la cabeza, ese mismo movimiento fraccionario de la cafetería, y le dijo que su número personal estaba en la carpeta, marcado solo para emergencias. Ella asintió y se levantó, y Elara también se levantó, tambaleándose sin sus aparatos, y antes de que Maya pudiera decir algo, Elara la abrazó, rápido y fuerte y desesperado. Maya se quedó paralizada por un segundo y luego le devolvió el abrazo, con cuidado de no perder el equilibrio. Y cuando se separaron, los ojos de Elara estaban húmedos. El rey vampiro la acompañó a la puerta y mientras ella salía a la noche, él habló una vez más. Le dijo que vendrían a por ella, sus enemigos, aquellos que veían el pacto como una debilidad. La pondrían a prueba. Necesitaba estar preparada. Maya preguntó cuándo, y él le dijo que pronto, quizás en días, quizás en horas. El pacto era ahora de dominio público. Todos los que importaban lo sabían. Caminó hasta su coche, se subió y se quedó allí sentada un minuto entero antes de arrancar el motor. En el espejo retrovisor podía ver la casa, las luces brillando en las ventanas, y al rey vampiro de pie en el umbral, observándola irse. Condujo de vuelta a través de la verja, y ésta se cerró detrás de ella, y llegó a 3 calles de distancia antes de tener que detenerse, porque le temblaban tanto las manos que no podía conducir. Se sentó a un lado de la carretera y miró la carpeta en el asiento del copiloto y la moneda de plata en el portavasos y su teléfono con su mensaje del ministerio, e intentó averiguar en qué momento exacto su vida había dejado de ser suya. La respuesta era obvia, en el momento en que se interpuso entre el ara y el daño, en el momento en que actuó sin pensar, en el momento en que fue exactamente quien era. Su teléfono vibró de nuevo y lo cogió esperando otro mensaje del número desconocido, pero en su lugar era Rick, preguntando si estaba bien, diciendo que había cerrado la cafetería y se había ido a casa y que si necesitaba algo, que llamara. Le respondió que estaba bien, una mentira, y luego condujo a casa, a su apartamento en el que aparentemente no viviría mucho más tiempo, y se sentó en su sofá en la oscuridad e intentó procesar el hecho de que ahora estaba vinculada por una ley antigua a proteger a la hija de un rey vampiro y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Maya se sentó en el sofá de su apartamento, en el que había vivido durante 3 años, el mismo sofá que le había comprado de segunda mano a un tipo de Craigslist que había parecido nervioso durante toda la transacción, y miró la carpeta del rey vampiro como si pudiera incendiarse si apartaba la vista. Su teléfono estaba a su lado, con la pantalla oscura, y la moneda de plata estaba en su mesita de café, captando la luz de la farola de fuera de su única ventana, que daba a una pared de ladrillo tan cerca que podría tocarla si abría el cristal. El apartamento era pequeño, abarrotado con los escombros de una vida vivida de cheque en cheque, facturas apiladas en la encimera, ropa sucia en una cesta que siempre se proponía doblar, platos en el fregadero de hacía 3 días. Olía a la vela de vainilla que su compañera de piso quemaba constantemente, y al curry que habían cenado la semana pasada,
y a algo vagamente húmedo, que podría haber sido la alfombra o podrían haber sido las paredes. Este era su espacio, su vida, su existencia ordinaria y desordenada, y podía sentir cómo se le escapaba como agua entre los dedos. Su teléfono vibró y ella dio un salto, su corazón haciendo algo complicado en su pecho. Número desconocido. Lo cogió, con las manos más firmes que hacía una hora, y abrió el mensaje. Una foto. Ella, de pie en la cafetería, sosteniendo la moneda de plata. El ángulo era desde el otro lado de la sala, a través de la ventana, la misma perspectiva que la toma de vigilancia anterior. Pero esta era más cercana, más detallada. Podía ver su propia expresión, confundida y enfadada y perdida. Sin mensaje, solo la imagen. La miró fijamente y su teléfono vibró de nuevo. El mismo número. Y esta vez el texto decía: Tienes algo que pertenece a intereses que escapan a tu comprensión. Ten cuidado. Todavía estaba procesando eso. Todavía intentando averiguar si era una amenaza o una advertencia o ambas cosas, cuando alguien llamó a su puerta. 3 golpes secos, de sonido oficial, el tipo de llamada que decía que no era un vecino pidiendo azúcar. Maya se levantó, se acercó a la puerta, miró por la mirilla. Una mujer estaba en el pasillo, de unos 40 y tantos años, con un traje gris que parecía caro e incómodo, el pelo oscuro recogido en un peinado que era profesional hasta el punto de ser severo. Sostuvo una placa y Maya vio las letras, incluso a través de la distorsión de la mirilla. Ministerio de Relaciones Interdimensionales. La mujer esperó, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y supiera que Maya acabaría abriendo la puerta. Maya lo hizo. Desbloqueó el cerrojo y la cadena, y abrió la puerta, y la mujer sonrió, educada y fría, el tipo de sonrisa que nunca llega a los ojos. Se presentó como la agente Castellán, preguntó si podía entrar y pasó junto a Maya antes de obtener una respuesta. La placa estaba ahora enganchada a su cinturón, captando la luz del techo, oficial y estéril, y completamente fuera de lugar en el espacio personal de Maya. Castellan miró alrededor del apartamento con el tipo de evaluación que se sentía invasiva, observando el sofá-cama deshecho donde dormía la compañera de piso de Maya, la cocina visible a través del arco abierto, la única ventana con su vista de ladrillo. Se volvió hacia Maya y fue directa al grano. El pacto, explicó, era legalmente vinculante bajo los acuerdos de 1952. Los acuerdos internacionales que regían las interacciones entre vampiros y humanos y que se habían mantenido en secreto para la mayor parte de la población humana durante 73 años. Maya era ahora la guardiana diurna de Elara, reconocida tanto por la ley vampírica como por el ministerio, lo que significaba que caía bajo su jurisdicción. Recibiría un estipendio, depositado mensualmente en la cuenta que se había abierto a su nombre. También sería monitoreada. Castellan dijo esa palabra. Monitoreada. Como si fuera rutinario, como si tener tu vida vigilada fuera un procedimiento estándar. Maya preguntó qué significaba eso, y Castellan le dijo que significaba exactamente lo que parecía. Llamadas telefónicas grabadas, movimientos rastreados, asociados investigados. El ministerio no se arriesgaba con la realeza vampírica, ni siquiera con la realeza menor, ni siquiera con la hija discapacitada que la mayoría de la gente olvidaba que existía. Maya sintió que la ira volvía a encenderse y preguntó si tenía algo que decir en esto, y la sonrisa de Castellan no cambió. Dijo que Maya había tomado su decisión cuando activó el pacto. Todo lo que vino después fue solo papeleo. La frase era casi idéntica a lo que había dicho el rey vampiro, y Maya se preguntó si se habían coordinado o si así era como hablaba todo el mundo en este mundo oculto,
como si la agencia individual fuera un concepto pintoresco al que se aferraban los humanos. Castellan continuó, su voz firme y clínica, y le dijo a Maya que la situación era más complicada de lo que parecía. El rey vampiro tenía enemigos, viejos enemigos, del tipo que habían estado esperando siglos por una oportunidad. El pacto convertía a Maya en un punto de presión. Era humana, vulnerable, desprotegida por los protocolos vampíricos habituales. Si sus enemigos querían hacerle daño, lo harían a través de ella. Maya preguntó por qué no le habían dicho esto antes, y la expresión de Castellán cambió ligeramente, algo que podría haber sido simpatía o podría haber sido desprecio. Dijo que el rey probablemente pensaba que la estaba protegiendo, manteniéndola en la ignorancia. Los hombres, incluso los reyes vampiros, tendían a pensar de esa manera. Maya se sentó en su sofá, porque estar de pie parecía demasiado esfuerzo, y Castellan permaneció de pie, imponente, y sacó una carpeta de su maletín, más gruesa que la que le había dado el rey vampiro, más vieja, la cubierta de cuero gastada en los bordes. Se la entregó a Maya y le dijo que la leyera cuando tuviera tiempo, pero el resumen era simple. Elara había estado bajo vigilancia del ministerio desde los 8 años, desde la primera vez que asistió a una escuela humana, y comenzaron las preguntas. Registros médicos, informes de incidentes, registros de vigilancia de una docena de lugares diferentes, fotografías de Elara en la escuela, en fisioterapia, en el supermercado con su padre. Alguien la había estado observando durante años, catalogando sus movimientos, sus hábitos, sus vulnerabilidades. Maya abrió la carpeta y hojeó páginas de documentación que le revolvieron el estómago. Primeros planos de los aparatos ortopédicos de Elara. Notas sobre su horario de medicación. Un análisis detallado de su relación con su padre, que se leía como un perfil psicológico. Había lagunas en la vigilancia, periodos marcados como no disponibles o redactados, y Maya se preguntó qué habrían visto que fuera demasiado peligroso como para escribirlo. Castellan observó cómo procesaba esto y luego soltó la frase que hizo que todo encajara. Dijo que el rey no cometía errores. Si Maya estaba en deuda con él, era porque alguien la quería fuera de ella. Si el pacto se había activado, era porque había estado esperando a alguien exactamente como ella. Alguien que actuaría sin pensar. Alguien con el perfil psicológico adecuado. Alguien lo suficientemente prescindible como para arriesgarse, pero lo suficientemente valioso como para servir al propósito. Maya levantó la vista bruscamente y Castellan le sostuvo la mirada, sin inmutarse. Le preguntó si Maya pensaba que era una coincidencia que Elara hubiera ido a esa cafetería específica, a esa hora específica, cuando esos universitarios específicos estaban allí. Le preguntó si Maya pensaba que el rey vampiro simplemente estaba en el reservado del fondo, observando. Le preguntó si Maya creía en tanta suerte. Maya quería discutir, pero las palabras se le atascaron en la garganta porque había estado pensando lo mismo, lo había estado sintiendo en la forma en que el rey la había mirado, como si hubiera sabido exactamente lo que haría. Castellan le dijo que fuera inteligente, que entendiera en qué se había metido. Esto no era un cuento de hadas. Esto era política. El pacto la había convertido en una jugadora, quisiera o no, y lo inteligente sería averiguar las reglas antes de que alguien las usara en su contra. Entonces Castellán se fue, simplemente salió, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic que sonó definitivo. Maya se sentó sola en su apartamento, sosteniendo la carpeta y sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. La abrió de nuevo, se obligó a leer los registros de vigilancia,
los informes médicos que detallaban cada cirugía que Elara había soportado, los informes de incidentes de la escuela que catalogaban el acoso con precisión clínica. Al fondo de la carpeta, metida entre la última página de documentación y la contraportada, encontró una nota, escrita a mano con una tinta que parecía negra hasta que captaba la luz y mostraba toques de rojo oscuro. La caligrafía era precisa, anticuada, cada letra perfectamente formada. Decía, te pondrán a prueba, no le falles, y estaba firmada con VK. Maya la leyó 2 veces y luego una tercera, su voz baja en el apartamento vacío mientras la leía en voz alta. No le falles, como si tuviera elección. Pero esa era la cuestión, ¿no? Había tenido una elección en la cafetería y la había tomado. Todo lo que vino después fue consecuencia. La nota no era una petición ni una orden, era un reconocimiento. El rey vampiro sabía lo que se avecinaba. Lo sabía cuando le presionó la moneda en la palma de la mano. Lo sabía cuando le explicó el pacto. Probablemente lo sabía hacía semanas, cuando dejó que Elara fuera a esa cafetería sola, un cebo para exactamente el tipo de persona que intervendría. Maya sintió un frío instalarse en sus huesos, el mismo frío que había sentido en la cafetería cuando la temperatura bajó. Había sido elegida, seleccionada. El pacto no era una respuesta automática a su acción, era la culminación de un plan que ella no sabía que existía. Elara necesitaba una guardiana que se moviera sin pensar, que tuviera el perfil psicológico de una protectora, que fuera lo suficientemente ordinaria como para pasar desapercibida para ciertos radares, pero lo suficientemente terca como para sobrevivir a lo que venía. Maya encajaba perfectamente. Miró a su alrededor en su apartamento, a la vida que había construido con un salario mínimo y determinación, y comprendió que ahora era una prueba. Todo lo que era, todo lo que había hecho, estaba todo en un archivo en alguna parte. El ministerio había estado observando, quizás otros también. Su teléfono vibró de nuevo y casi no miró, casi lo arrojó al otro lado de la habitación, pero lo cogió porque no saber se sentía peor. Otro número desconocido, otra foto. Esta era ella, ahora mismo, sentada en su sofá sosteniendo la nota del rey vampiro. El ángulo era desde fuera, a través de su ventana, y la sangre de Maya se heló porque su ventana daba a una pared de ladrillo. No había ningún lugar donde pararse, ningún lugar desde donde tomar esa foto, a menos que alguien estuviera de alguna manera posicionado en el estrecho espacio entre edificios, o a menos que la cámara estuviera montada en algún lugar que no pudiera ver. El texto debajo decía: ahora eres valiosa, actúa como tal. Se levantó y fue a la ventana. Miró la pared de ladrillo a 1 metro de distancia y no vio nada. Ninguna cámara, ninguna persona, solo ladrillo y sombra y el tenue resplandor de la farola del callejón. Corrió la cortina de todos modos, una tela delgada que no detendría nada, pero que la hacía sentir un poco menos expuesta. Su teléfono vibró por tercera vez, y este mensaje era diferente, de un número que reconoció. Rick, su gerente, preguntando si vendría mañana o si necesitaba la semana libre, diciendo que lo entendería de cualquier manera y que su trabajo estaba a salvo. Se dio cuenta con una sacudida de que eran casi las 2 de la mañana. Había estado sentada aquí durante horas, leyendo archivos, procesando información imposible, y el tiempo se había esfumado. Le respondió que estaría allí mañana, turno normal, porque la alternativa era sentarse en este apartamento pensando en vigilancia y pactos y pruebas que no entendía. Rick respondió de inmediato, solo un emoji de pulgar hacia arriba, y Maya dejó su teléfono y volvió a coger la moneda de plata. Todavía estaba cálida. Había estado cálida durante horas, imposiblemente cálida, y se preguntó
si alguna vez se enfriaría o si esto era permanente, este calor constante contra su palma. Pensó en la nota del rey vampiro, en la instrucción de no fallarle a Elara, y se dio cuenta de que el fracaso probablemente ya había sido definido. Había reglas para esta prueba, parámetros que no conocía, y se esperaba que los descubriera mientras la gente observaba y grababa y juzgaba. La carpeta de Castellan estaba en su mesita de café junto a la carpeta del rey vampiro, dos versiones diferentes de la misma historia, dos explicaciones diferentes de cómo la vida de Maya había dejado de ser ordinaria. Cogió ambas, las llevó a su dormitorio y las metió en su armario detrás de los abrigos de invierno que nunca usaba, porque el invierno en esta ciudad significaba 10 grados y lluvia. Fuera de la vista, pero no de la mente. Se acostó en su cama completamente vestida y miró al techo e intentó recordar cuál había sido su mayor problema ayer. El alquiler, probablemente, o el hecho de que su coche necesitaba un cambio de aceite. Pequeños problemas, problemas humanos, problemas que no involucraban pactos antiguos, ni realeza vampírica, ni fotos de vigilancia tomadas desde ángulos imposibles. Su teléfono vibró una vez más y casi lo ignoró, pero no pudo. Lo cogió y vio un último mensaje del mismo número desconocido que había enviado la foto de ella en el sofá. Este era solo texto, sin imagen, y decía: el rey te eligió porque eres predecible. Demuéstrale que se equivoca. Maya apagó su teléfono por completo, se puso la almohada sobre la cara e intentó dormir. No lo consiguió. Se quedó allí en la oscuridad escuchando a su compañera de piso llegar a casa alrededor de las 3, escuchando el edificio asentarse, escuchando sirenas en la distancia, y pensó en elecciones y consecuencias, y en el hecho de que se había interpuesto entre una niña asustada y el daño sin saber que estaba terminando con su propia vida ordinaria. Pensó en la disculpa de Elara, suave y sincera, y en la fría certeza del rey vampiro, y en la evaluación clínica de la agente Castellan sobre su valor como punto de presión. Pensó en la nota, no le falles, y en el peso que esas palabras llevaban. En algún momento, alrededor de las 4 de la mañana, se rindió con el sueño, se levantó, encendió su teléfono de nuevo y abrió el archivo que Castellan había dejado. Leyó cada página, cada registro de vigilancia, cada informe médico, cada incidente documentado en lenguaje clínico. Aprendió que la madre de Elara había muerto cuando ella tenía 6 años, causa de la muerte redactada. Aprendió que Elara había sido educada en casa hasta los 8 años, cuando el rey vampiro había insistido en que asistiera a una escuela humana, a pesar de las recomendaciones del ministerio. Aprendió que había habido 7 candidatos anteriores para la tutela, todos rechazados, todos desaparecidos de los registros después de breves menciones. Maya era la número 8. El archivo no decía qué les pasó a los primeros 7, pero la implicación era clara. Habían fallado en la prueba que fuera esta. Habían sido encontrados deficientes. Maya cerró el archivo mientras el amanecer comenzaba a teñir de gris su ventana y comprendió con absoluta claridad que esto no se trataba de proteger a Elara de los matones o ayudarla a navegar por los espacios humanos. Se trataba de algo más grande, algo antiguo, algo lo suficientemente peligroso como para que 7 personas antes que ella hubieran sido probadas y descartadas. El rey vampiro la había elegido porque era predecible, porque su perfil psicológico decía que actuaría exactamente como lo había hecho. Pero el último mensaje de texto le había dicho que le demostrara que se equivocaba, lo que significaba que alguien más estaba observando, alguien con diferentes expectativas. Maya era una pieza en un tablero que no podía ver, movida por jugadores que no conocía, y lo único que entendía con certeza
era que fallar costaría más que solo su vida ordinaria. Le costaría algo a Elara también, algo que el rey vampiro estaba desesperado por proteger, algo por lo que valía la pena vincularse a una camarera humana a través de una ley antigua. Maya se vistió, cogió sus llaves y decidió que si iba a ser predecible, al menos sería predeciblemente terca. Tenía preguntas, y el rey vampiro iba a responderlas, quisiera o no. Maya llegó a la escuela a las 3:15, exactamente a la hora según el horario de la carpeta que le había dado el rey vampiro, e inmediatamente comprendió que nada de esto iba a ser normal. La escuela era una de esas instituciones privadas con ladrillo viejo y hiedra y una matrícula que probablemente costaba más de lo que Maya ganaba en 6 meses, y la fila para recoger a los niños estaba llena de coches de lujo conducidos por padres en pantalones de yoga y trajes de negocios que parecían todos salidos de un catálogo de gente exitosa viviendo vidas exitosas. El Honda de Maya, con su parachoques abollado y su espejo lateral sujeto con cinta adhesiva, encajaba en esta escena como una mancha en una alfombra blanca. Se puso en la fila y esperó, observando a los otros padres a través de su parabrisas, y vio el momento en que se fijaron en ella. Las miradas comenzaron sutiles, solo vistazos, pero luego salieron los teléfonos y supo lo que estaban haciendo, comprobando la lista de tutores, viendo su nombre, preguntándose quién diablos era ella y por qué estaba recogiendo a la hija del rey vampiro. No tuvo que preguntarse cómo lo sabían. El pacto era de dominio público en ciertos círculos, y este era exactamente el tipo de círculo que lo sabría. Elara apareció en la entrada principal, moviéndose lentamente con su bastón, y Maya salió del coche para ayudar, porque eso parecía lo que haría una guardiana. Las miradas se intensificaron. Oyó a una madre susurrar algo a otra madre, y ambas miraron a Maya con expresiones que mezclaban curiosidad y desdén. Elara mantuvo la vista baja, concentrándose en cada paso, y cuando llegó al coche, Maya abrió la puerta del copiloto y esperó mientras ella se acomodaba, un proceso que implicaba una cuidadosa colocación de los aparatos ortopédicos y el bastón y su mochila. Tardó quizás 30 segundos, pero se sintió como una hora con todo el mundo mirando. Maya cerró la puerta, rodeó el coche hasta el lado del conductor. Se subió y salió de la fila. Ninguna de las dos habló durante las primeras 3 calles. Maya condujo hacia la dirección de la carpeta, el apartamento en el que aparentemente se suponía que debía vivir ahora, aunque aún no se había mudado, y estaba intentando averiguar qué decir cuando Elara habló primero. Su voz era baja, cuidadosa, como si estuviera confesando algo. Dijo que iban a venir a por Maya. No el ministerio, la corte. Maya preguntó, ¿qué corte? Y Elara se lo explicó, las palabras saliendo lentamente, como si las estuviera sacando de un lugar profundo y doloroso. La corte de los vampiros, las viejas familias, las que veían el pacto de su padre con una humana como una debilidad. Se estaba atando a una don nadie, una camarera sin poder y sin protección, y eso lo hacía vulnerable de maneras que importaban en la política de los vampiros. Si podían quebrar a Maya, si podían demostrar que no era digna del pacto, demostrarían que el rey vampiro era falible. Las manos de Elara se retorcían en su regazo, y dijo que había un ritual, su voz bajando a casi un susurro. Desafiarían públicamente la tutela de Maya. Ella tendría que demostrar que era digna. Maya se detuvo, justo ahí en una calle lateral sin previo aviso, y se giró para mirar a Elara de frente. Preguntó cómo, digna cómo, y los ojos de Elara se llenaron de lágrimas que claramente luchaba por no dejar caer. Dijo que sobreviviendo.
El ritual era antiguo, más antiguo que el pacto, y estaba diseñado para quebrar a la gente. Maya se presentaría ante la corte, y ellos la herirían, la pondrían a prueba, la presionarían hasta que o bien se quebrara y renunciara al pacto, o demostrara que no lo haría. El Ara dijo que lo haría en público, ley ritual en la que ni siquiera el ministerio podía interferir, y Maya tendría que soportar lo que ellos decidieran que era una prueba apropiada. La palabra prueba sonaba clínica, pero la expresión de El Ara dejó claro que clínico era lo último que sería. Maya se quedó allí con el motor en marcha e intentó procesar esto. Intentó encajarlo en el marco mental que había estado construyendo desde anoche, y descubrió que encajaba perfectamente. Esta era la prueba que mencionaba la nota del rey vampiro. Esto era lo que la vigilancia estaba documentando. Por esto habían fracasado 7 personas antes que ella. Preguntó cuándo, y el Ara dijo que pronto, quizás días, quizás menos. La corte se movía rápido cuando olía sangre. Maya quería preguntar más, pero el Ara ya estaba llorando. Lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, y se estaba disculpando de nuevo, diciendo que nunca quiso esto, diciendo que su padre debería haberla mantenido aislada, diciendo que Maya debería marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Maya extendió la mano y le apretó la suya una vez, breve y torpe, porque el consuelo físico no era algo en lo que fuera buena, y le dijo a Elara que todo estaría bien, aunque no tenía ni idea de si eso era verdad. Volvió a poner el coche en marcha y condujo hasta el apartamento. Ayudó a Elara a entrar y se quedó con ella hasta que el rey vampiro llegó 1 hora más tarde para llevarla a casa. Él miró a Maya, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento de que el tiempo corría, y luego se fue con Elara. Y Maya se quedó sola en un apartamento que no era suyo, rodeada de muebles que no había elegido y una vida que no había pedido. Volvió a su verdadero apartamento esa noche, el que tenía vistas a la pared de ladrillo y a su compañera de piso y su vida real, porque no estaba lista para abandonarlo por completo. Tenía un turno en la cafetería a la mañana siguiente e iba a trabajarlo porque la normalidad se sentía importante, como si pudiera seguir haciendo cosas normales, entonces quizás todo esto se resolvería de alguna manera. Sabía que era estúpido, pero se aferró a ello de todos modos. Llegó a la cafetería a las 6 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba gris, y encontró a Rick de pie en el aparcamiento mirando el edificio. Maya aparcó y salió, y vio por qué estaba mirando. Las ventanas habían desaparecido, no rotas. Desaparecido. El cristal se había derretido, literalmente derretido, corriendo por la fachada de ladrillo del edificio en olas congeladas que captaban la luz temprana. La palabra revocar estaba pintada con aerosol en la puerta principal, en letras de 1 metro de alto, la pintura todavía lo suficientemente húmeda como para gotear. El olor la golpeó cuando se acercó, químico y a quemado, como si alguien hubiera incendiado plástico. Rick se giró cuando se acercó, y su rostro estaba gris de nuevo, del mismo color que había estado hace 2 noches. Le preguntó si sabía algo sobre esto y Maya dijo que no, lo cual era técnicamente cierto, aunque sabía exactamente de qué se trataba. Rick hizo una llamada, probablemente al dueño, y Maya rodeó el edificio mirando los daños. Todas las ventanas estaban derretidas. La puerta trasera tenía marcas de quemaduras alrededor del pomo. Alguien había escrito algo en el asfalto con la misma pintura, pero Maya no podía leerlo, las letras en un idioma que no reconocía. Ningún humano hizo esto. La frase daba vueltas en su cabeza porque era obvio, innegable. Los humanos rompían cristales, no los derretían. Los humanos pintaban propiedades con aerosol. No dejaban mensajes en idiomas que parecían más antiguos que el inglés. Este era un mensaje para ella,
y estaba escrito con violencia, con destrucción, con la transformación de materia sólida en algo líquido y equivocado. Maya sacó su teléfono y tomó fotos, no segura de lo que iba a hacer con ellas, pero sintiendo que la documentación importaba. Rick todavía estaba al teléfono, su voz subiendo de tono, y le oyó decir algo sobre el seguro y vandalismo y la policía. La policía no iba a ayudar con esto. La policía no tenía jurisdicción sobre la política de la corte de los vampiros. Envió una de las fotos al número marcado como emergencia en la carpeta y esperó. La respuesta llegó en menos de un minuto. Un coche te recogerá. Mantente visible. Maya no sabía lo que eso significaba, pero se quedó en el aparcamiento, de pie junto a Rick, y 15 minutos después, un coche negro se detuvo. No el mismo de la cafetería, pero parecido. Mismas ventanillas tintadas, misma falta de matrículas, misma sensación de que algo estaba mal. La puerta trasera se abrió, y Maya se subió sin despedirse de Rick, sin explicación, porque ¿qué iba a decir? El coche se alejó, y vio a Rick mirando, con el teléfono todavía pegado a la oreja. El conductor no habló, y Maya no preguntó a dónde iban. Lo sabía. 20 minutos después estaba de vuelta en la casa del rey vampiro, la de la verja que se abría automáticamente y los jardines que parecían grises a la luz del día. El conductor la dejó salir y se fue inmediatamente, el coche desapareciendo por el camino curvo, y Maya caminó hacia la puerta principal. Se abrió antes de que llamara, y el rey vampiro estaba allí, y por primera vez desde que lo había conocido, parecía furioso. No la furia fría y controlada que esperaría de alguien que podía vaciar una cafetería con una mirada. Esto era caliente, inmediato, el tipo de ira que proviene de la pérdida de control. Le dijo que entrara, y ella lo hizo, y él no la llevó al estudio esta vez. Se quedaron en la entrada, y él le dijo que habían sido más rápidos de lo que había anticipado. La corte se había movido dentro de las 48 horas de que el pacto se hiciera público. El vandalismo era solo el movimiento de apertura. Escalarían. Vendrían directamente a por ella. Dijo que era culpa suya, su error de cálculo, su fracaso en predecir cuán rápido actuarían. Luego le ofreció una salida y su voz era diferente, más suave, casi humana. Podía renunciar públicamente al pacto, presentarse ante la corte y decir que había cometido un error, que no era digna, que liberaba a Elara del vínculo. Él garantizaría su seguridad. El ministerio la respaldaría. Sería libre. Elara sería reasignada a un tutor del ministerio, alguien entrenado para esto, alguien que entendiera en qué se estaba metiendo. Maya escuchó esto y sintió algo asentarse en su pecho, pesado y seguro. Preguntó qué le pasaría a Elara si hacía eso, y el rey vampiro se quedó muy quieto. Maya preguntó de nuevo, más directamente. Preguntó qué le haría a ella, y él no respondió durante un largo momento. Cuando lo hizo, su voz era baja. Dijo que aprendería que los humanos no cumplen sus promesas. Que la primera persona que la había defendido, que se había interpuesto entre ella y el daño, se había marchado cuando las cosas se pusieron difíciles. Aprendería que la protección era condicional. Aprendería a no confiar. Maya asintió lentamente y dijo, «Entonces me quedo». El rey vampiro la miró, y algo en su expresión cambió. Le preguntó si entendía lo que eso significaba, y Maya dijo que probablemente no, pero que lo estaba averiguando. Le dijo que el ritual ocurriría dentro de una semana. La corte ya se estaba preparando. Ella se presentaría ante ellos en un lugar público y la pondrían a prueba. Usó la palabra de Elara, prueba, y Maya escuchó todo lo que implicaba. Dijo que no podría detenerlo una vez que comenzara.
La ley ritual prevalecía sobre la autoridad personal. Podría estar allí, pero no podría interferir. Estaría sola. Maya preguntó en qué consistía la prueba, y él le dijo que variaba dependiendo de quién la administrara, pero el núcleo era siempre el mismo. La herirían hasta que se quebrara o hasta que estuvieran satisfechos de que no lo haría. Dolor físico, manipulación psicológica, lo que pensaran que sería más efectivo. El objetivo era hacerla renunciar al pacto. Si lo hacía, fallaba. Si no lo hacía, el pacto se mantenía y tenían que aceptarla como la guardiana de Elara. Dijo que la mayoría de la gente se quebraba en la primera hora. Maya preguntó cuánto duraba el ritual y él dijo que el tiempo que hiciera falta. Horas, a veces. Una vez, 3 días. Su voz era plana cuando dijo eso, factual, y Maya entendió que le estaba diciendo la verdad sin intentar asustarla para que se fuera. Preguntó qué le pasó a la persona que duró 3 días, y él dijo que se ganaron el respeto de la corte y murieron 6 meses después por causas no relacionadas. La implicación quedó suspendida entre ellos. Maya respiró hondo y preguntó si podía ver a Elara antes de que esto sucediera, y el rey vampiro negó con la cabeza. Mejor que no. Mejor que Elara no tuviera que ver a Maya prepararse para algo que podría matarla. Maya quiso discutir, pero entendió su punto. En cambio, preguntó qué debería hacer para prepararse, y él le dijo que no había nada que preparar. O podía soportarlo o no podía. El ritual revelaría cuál. La acompañó a la puerta y antes de que se fuera, dijo algo que sonó casi como una disculpa. Dijo que la había elegido porque su perfil psicológico indicaba que actuaría sin pensar, que tenía el instinto protector necesario para el pacto. No había anticipado que la corte se moviera tan rápido. Había pensado que tendría meses para aclimatarse antes de que la desafiaran. Había calculado mal, y ella estaba pagando por ello. Maya le dijo que había tomado su propia decisión cuando se interpuso entre Elara y esos universitarios. Todo lo que vino después fue solo consecuencia. Él inclinó la cabeza, ese mismo movimiento fraccionario, y le dijo que un coche la recogería cuando la corte emitiera el desafío formal. Debería mantener su teléfono encendido, debería mantenerse visible, permanecer en lugares públicos, porque la corte seguía las reglas incluso cuando intentaban quebrar a alguien. Ella asintió y se fue, y caminó por el camino de entrada, porque no había ningún coche esperando esta vez. La verja se abrió para ella, y caminó a través de ella, y se cerró detrás de ella, con un suave clic metálico. Estaba a 3 calles de distancia, cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Una foto de las ventanas derretidas de la cafetería, tomada desde un ángulo que sugería que el fotógrafo había estado de pie justo donde Maya había estado esa mañana. Debajo, un texto. El ritual está fijado para dentro de 3 días. Salón de cristal. Atardecer. No traigas nada. Espéralo todo. Maya siguió caminando, con el teléfono en la mano, y pensó en sobrevivir, y en la dignidad, y en el hecho de que 7 personas antes que ella habían fracasado en lo que fuera esto. Pensó en las lágrimas de Elara, y en el error de cálculo del rey vampiro, y en el mensaje escrito en cristal derretido. Pensó en su hermano, en la forma en que había aprendido a no esperar ayuda, porque la ayuda siempre venía con condiciones, siempre venía con gente que se cansaba de tratar con él. Se había prometido a sí misma después de su muerte que si alguna vez tenía la oportunidad de ser la persona que se quedaba, que no se cansaba, que no se marchaba, la aprovecharía. Esta era esa oportunidad. Simplemente no había esperado que costara tanto. Volvió a su apartamento y su compañera de piso se había ido, probablemente al trabajo, y Maya se sentó en el sofá,
en el espacio que se suponía que era suyo, e intentó imaginar estar de pie frente a la corte de los vampiros mientras la herían. No pudo. La imagen no se formaba. Pero podía imaginar el rostro de Elara si Maya se marchaba. Podía imaginar la expresión exacta de resignación y decepción no sorprendida, y esa imagen era cristalina. Maya tenía 3 días para descubrir cómo sobrevivir a algo diseñado para quebrar a la gente. 3 días para prepararse para una prueba sin guía de estudio. 3 días antes del atardecer en el salón de cristal, fuera lo que fuera. Abrió su teléfono y lo buscó. No encontró nada en los resultados de búsqueda normales y luego recordó la carpeta. La sacó, hojeó las páginas y encontró una única mención. Salón de cristal, teatro reconvertido, terreno neutral bajo los acuerdos, utilizado para desafíos formales y rituales públicos. Una dirección en el distrito de los almacenes. La buscó, vista de calle, y vio un edificio sin ventanas y una puerta que parecía no haber sido abierta en décadas. 3 días. Maya dejó su teléfono y cogió la moneda de plata que había estado llevando en su bolsillo desde la cafetería. Todavía estaba cálida, todavía imposiblemente cálida, y se preguntó si el rey vampiro también podría sentirla. Podría sentirla sosteniéndola. Podría percibir su miedo a través de cualquier magia que hiciera real el pacto. Se preguntó si él se estaría arrepintiendo de su elección, arrepintiéndose de haberse vinculado a alguien tan obviamente no preparada. Se preguntó si Elara estaría sentada en esa gran casa ahora mismo, con el rostro pegado a la ventana como había estado cuando Maya dejó el apartamento del rey vampiro, observando y esperando que Maya no hiciera lo que otras 7 habían hecho. Maya cerró el puño alrededor de la moneda y sintió su calor, sintió el peso de las promesas que había hecho sin palabras, y decidió que 3 días era tiempo suficiente para al menos fingir que sabía lo que estaba haciendo. No podía prepararse para el ritual, pero podía prepararse a sí misma. Podía presentarse, podía quedarse allí, podía negarse a quebrarse mientras su cuerpo se lo permitiera. Eso era todo lo que cualquiera podía hacer. Eso era todo lo que el rey vampiro había pedido con su nota. No le falles. Maya no iba a hacerlo. No si podía evitarlo. No si sobrevivir era posible. Y si no lo era, bueno, al menos Elara sabría que alguien lo había intentado. El coche negro llegó al apartamento de Maya exactamente al atardecer, 3 días después de que la cafetería fuera vandalizada, y ella se subió vistiendo la ropa que le habían entregado esa mañana en una caja sin remitente. Pantalones negros sencillos, una camisa gris oscura, nada lujoso, nada que la marcara como algo más de lo que era. Humana. El conductor no dijo nada, y Maya lo agradeció, porque no le quedaban palabras. Había pasado 3 días alternando entre el miedo, la determinación y la resignación, y ahora estaba simplemente vacía, funcionando con el tipo de piloto automático agotado que la ayudaba a superar los dobles turnos y los malos días. El salón de cristal estaba en el distrito de los almacenes, como decía la carpeta, rodeado de edificios con ventanas rotas y vallas de alambre, y parecía abandonado hasta que el coche se detuvo en la entrada y Maya vio que la puerta estaba abierta, la luz derramándose sobre el pavimento agrietado. Se bajó y el coche se fue inmediatamente, sus luces traseras desapareciendo en una esquina, y ella se quedó sola en la acera intentando que sus piernas se movieran. El edificio era de ladrillo viejo, reconvertido de algo industrial hacía décadas, y la puerta conducía a un vestíbulo con suelos de mármol y paredes cubiertas de espejos. Maya se vio reflejada una docena de veces, fracturada y multiplicada, una mujer nerviosa con ropa oscura que parecía caminar hacia su propia ejecución.
Tal vez lo estaba. Los espejos la siguieron por un pasillo, más reflejos, más versiones de sí misma, y comprendió que esto era intencional. La corte quería que se viera a sí misma, que se enfrentara a lo que estaba a punto de hacer, que le diera todas las oportunidades para darse la vuelta y marcharse. Siguió caminando. El pasillo se abría al espacio principal y Maya dejó de respirar por un segundo porque era hermoso y terrible a partes iguales. Un teatro reconvertido, con un techo alto sostenido por vigas de hierro, candelabros colgando a intervalos que captaban la luz y la devolvían en ángulos agudos. Más espejos cubrían las paredes, del suelo al techo, y los asientos habían sido retirados para crear un espacio abierto. En el centro había un círculo marcado con lo que parecía sal, de unos 3 metros de diámetro, y dentro de la sal había otro círculo de metal oscuro. Hierro. El olor la golpeó cuando se acercó, sal marina y algo metálico, y, debajo de todo, un aroma a sangre vieja. 3 figuras estaban de pie fuera del círculo, vestidas con túnicas formales que parecían ceremoniales y arcaicas. Y Maya reconoció el estilo de las pinturas históricas que había visto en los museos. Vampiros, obviamente, aunque parecían bastante humanos en la penumbra. 2 hombres y una mujer, todos pálidos, todos observándola con expresiones que no revelaban nada. La figura principal, la mujer con túnica blanca, le hizo un gesto a Maya para que se acercara. Su voz resonó en el espacio vacío, formal y fría, y explicó el ritual en términos que sonaban como si se hubieran repetido durante siglos. Probatio doloris, prueba de dolor. Maya se quedaría de pie en el círculo y respondería preguntas mientras la corte determinaba su valía para mantener el pacto. Si salía del círculo o renunciaba al pacto, Elara sería declarada indigna de protección humana y el vínculo se disolvería. Si aguantaba hasta que la corte estuviera satisfecha, el pacto se mantendría. Las reglas eran simples, la ejecución no lo sería. Maya miró más allá de los 3 miembros de la corte y vio la galería, asientos elevados a lo largo de la pared del fondo, y había gente allí. No muchos, quizás 20, pero suficientes para hacerlo público como había dicho Elara. Encontró a Elara inmediatamente, sentada en la primera fila, sus aparatos ortopédicos visibles incluso desde esta distancia, y al rey vampiro a su lado con las manos apretadas en el reposabrazos. Sus miradas se encontraron y Maya vio algo en su expresión que podría haber sido una disculpa o podría haber sido resignación. Luego, la mujer de blanco hizo otro gesto y Maya entró en el círculo. La sal crujió bajo sus pies y el círculo de hierro en su interior estaba ligeramente elevado, una barandilla a la que podría agarrarse si necesitaba apoyo. Se aferró a ella inmediatamente porque le temblaban las piernas y no confiaba en ellas. El metal estaba frío, más frío de lo que debería, y en segundos sus palmas se pegaban a él. La mujer de blanco comenzó. Las preguntas empezaron simples, factuales, su nombre, edad y ocupación, y Maya respondió con una voz que sonaba más firme de lo que se sentía. Luego cambiaron. La mujer preguntó por qué Maya había defendido a Elara, y Maya dijo que porque necesitaba a alguien. La mujer preguntó si Maya sabía quién era Elara, cuando se interpuso entre ella y los estudiantes universitarios, y Maya dijo que no. La mujer preguntó si Maya habría actuado de manera diferente si lo hubiera sabido, y Maya volvió a decir que no. El primer hombre, mayor, con mechones grises en su pelo oscuro, tomó el relevo. Preguntó por el hermano de Maya y sus manos se apretaron en la barandilla de hierro porque no se esperaba esto, no esperaba que fueran por ahí.
Preguntó cómo murió su hermano, y Maya dijo que en un accidente de coche, su voz plana. Preguntó quién conducía, y Maya dijo que ella. Preguntó si se culpaba a sí misma, y Maya no respondió porque la respuesta era obvia, y decirla en voz alta rompería algo. Preguntó de nuevo, su voz más aguda, y Maya dijo que sí. Preguntó si defender a Elara era para salvar a su hermano retroactivamente, para arreglar un error que no podía deshacer, y Maya sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Dijo que estaba aquí porque Elara necesitaba a alguien. Solo eso. La misma respuesta. El segundo hombre tomó el relevo y fue más cruel. Sus preguntas diseñadas para cortar. Preguntó por su pobreza, por su falta de educación, por qué la hacía pensar que estaba cualificada para proteger a nadie. Le preguntó si entendía que era una carga, que su debilidad hacía vulnerable al rey vampiro, que su mera existencia como guardiana era una amenaza para la seguridad de Elara. Preguntó si su complejo de salvadora valía la pena para que mataran a una niña. Las palmas de Maya sangraban ahora, el hierro frío cortando la piel, y sintió la sangre resbaladiza entre sus dedos. No se soltó. Dijo que estaba aquí porque Elara necesitaba a alguien. La mujer de blanco se adelantó de nuevo, y su voz bajó, íntima y viciosa. Dijo que el hermano de Maya había sufrido, que el accidente lo había dejado sufriendo, que quizás morir fue una misericordia en comparación con lo que habría sido su vida. Dijo que Maya le había fallado y que le fallaría a Elara también, porque fallar era lo que Maya hacía. Preguntó por qué Maya pensaba que esta vez sería diferente. La visión de Maya se nubló y parpadeó con fuerza, y vio a Elara en la galería, las lágrimas corriendo por su rostro, silenciosas y horribles. Las manos del rey vampiro estaban blancas de apretar el reposabrazos, y miraba a Maya como si intentara transmitirle fuerza a distancia. Maya tomó un aliento que dolió y dijo que estaba aquí porque Elara necesitaba a alguien. Las preguntas continuaron. Se turnaron entre los tres miembros de la corte, cada uno encontrando nuevas formas de hurgar en viejas heridas, nuevos ángulos para atacar. Sacaron a relucir cada fracaso en la vida de Maya, cada error, cada momento de debilidad. Preguntaron por su padre, que se fue cuando ella tenía 8 años, su madre, que murió cuando tenía 20, las relaciones que habían fracasado, los trabajos que había perdido, los sueños que había abandonado. Pintaron un cuadro de una mujer que no podía aferrarse a nada, que dejaba que todo se le escapara entre los dedos, y preguntaron qué le hacía pensar que podría aferrarse a esto. Las respuestas de Maya se volvieron automáticas, un mantra que repetía mientras la diseccionaban. Estoy aquí porque necesitaba a alguien. Estoy aquí porque necesitaba a alguien. Estoy aquí porque necesitaba a alguien. Tenía las manos entumecidas de agarrar la barandilla de hierro y las palmas definitivamente sangraban, la sangre mezclándose con el metal frío, y podía sentirla correr por sus muñecas. Los candelabros zumbaban sobre su cabeza y los espejos le mostraban 100 versiones de sí misma, todas sangrando, todas temblando, todas negándose a moverse. El tiempo dejó de tener sentido. Podría haber sido 1 hora o 3 o 6. Las preguntas seguían llegando y Maya seguía respondiendo, y en algún punto de la repetición encontró una especie de paz. Esto era todo lo que podían hacer, herirla con palabras, con recuerdos, con la verdad retorcida en armas. Pero no podían hacerla irse, no podían hacerla renunciar al pacto. Solo podían preguntar, y ella solo podía responder, y mientras permaneciera en el círculo, mientras siguiera respirando, estaba ganando. La mujer de blanco hizo la 13ª pregunta,
Y Maya no contó, pero más tarde recordaría que eran 13, porque ese número se sentía significativo. La mujer preguntó por qué Maya defendería a una niña que no conocía, y Maya dio su respuesta una vez más, su voz ronca pero firme. Estoy aquí porque necesitaba a alguien. La mujer sonrió, y fue la primera expresión real que Maya había visto de ninguno de ellos. Dijo, adecuada. Solo esa palabra. Adecuada. El círculo de sal se disolvió, no literalmente, pero el peso ritual se levantó como si se liberara presión, y la mujer de blanco le dijo a Maya que podía salir. El pacto fue confirmado. Maya intentó moverse y no pudo. Sus manos congeladas en la barandilla de hierro, la sangre y el metal frío unidos. Uno de los miembros masculinos de la corte se adelantó e hizo algo. Quizás tocó la barandilla, y las manos de Maya se liberaron. Salió tropezando del círculo, y sus piernas cedieron. Alguien la atrapó, no los miembros de la corte. Alguien de la galería, y Maya levantó la vista para ver al rey vampiro estabilizándola con manos que estaban heladas contra su piel sobrecalentada. Elara también estaba allí, aferrándose a su padre para mantener el equilibrio, y ahora lloraba más fuerte, alivio y culpa, y algo que parecía asombro. La mujer de blanco se acercó y se inclinó cerca y susurró para que solo Maya pudiera oír. Dijo que Maya había ganado hoy, pero que no ganaría para siempre. Esta era una prueba. Habría otras. La corte estaría observando. Luego retrocedió, y los tres se fueron por una puerta lateral, sus túnicas barriendo el suelo, y la galería comenzó a vaciarse. Maya se quedó entre el rey vampiro y el ara, e intentó recordar cómo respirar normalmente. Le dolían las manos, un dolor agudo ahora que la adrenalina se desvanecía. Y cuando miró hacia abajo, vio que tenía las palmas destrozadas, la piel desgarrada donde se había aferrado a la barandilla de hierro. El rey vampiro se dio cuenta y sacó un pañuelo de alguna parte, un paño blanco que envolvió alrededor de sus manos con una sorprendente delicadeza. Le dijo que tenían que irse, y Maya asintió, porque permanecer en ese lugar por más tiempo parecía imposible. Salieron juntos, los tres, lentos para igualar el paso de Elara, y Maya era consciente de que los ojos los seguían. Los miembros restantes de la galería, los oficiales de la corte, alguien grabando esto para cualquier registro que llevaran. Afuera, el aire era frío y limpio, y Maya lo aspiró como si hubiera estado bajo el agua. La ciudad volvía a ser normal. Los coches pasaban por la calle. Las farolas parpadeaban al caer la oscuridad total. El mundo continuaba como si nada hubiera pasado. El ara se giró hacia Maya y la abrazó, repentina y fuerte y desesperada. Fue el primer contacto físico real entre ellas más allá de toques breves, y Maya le devolvió el abrazo, con cuidado del equilibrio de Elara, con cuidado de sus propias manos heridas. Elara temblaba y lloraba y susurraba, «Gracias», una y otra vez en el hombro de Maya. Maya dijo que estaba bien aunque no lo estuviera, aunque sus manos gritaban y su cabeza palpitaba y se sentía como si la hubieran vuelto del revés. Cuando Elara finalmente la soltó, el rey vampiro las observaba con una expresión que Maya no pudo leer. Le ofreció la mano y Maya la estrechó, su palma envuelta contra la piel fría de él, y le dijo que ahora era parte de la familia. Dijo que no era un regalo y su voz era seria, definitiva. Maya se rió, temblorosa y un poco histérica, y dijo que ya se había dado cuenta. Metió la mano en su abrigo y sacó una llave, se la entregó y le explicó que era para el apartamento cerca de la escuela de Elara.
pagado, amueblado, suyo mientras el pacto se mantuviera. El estipendio era real, el peligro también. Hizo una pausa y la miró directamente y dijo: Gracias. Solo eso. Gracias. Fue la primera vez que lo dijo sin la distancia formal, sin la cortesía cuidadosa, y Maya escuchó la gratitud genuina bajo las palabras. Asintió porque hablar parecía demasiado esfuerzo. Un coche se detuvo, el mismo coche negro de antes, y el rey vampiro guió a Elara hacia él. Antes de subirse él mismo, miró de nuevo a Maya y le dijo que se fuera a casa, que descansara, que hablarían mañana. Luego se fue, y Maya se quedó sola en la acera en el distrito de los almacenes, con sus manos destrozadas y su cuerpo agotado, y la llave de un apartamento que no había elegido. Caminó. No sabía dónde estaba la parada de autobús más cercana y no tenía su teléfono para comprobarlo. Simplemente caminó en la dirección que le pareció correcta y finalmente encontró una calle principal, encontró un autobús, se subió sin comprobar a dónde iba. Acabó haciendo 2 transbordos antes de encontrar una ruta que pasara cerca de su apartamento, su verdadero apartamento, y para cuando subió las escaleras hasta su puerta, era más de medianoche. Su compañera de piso estaba dormida, y Maya lo agradeció. Fue a su habitación, se sentó en su cama y desenvolvió el pañuelo de sus manos. Los cortes eran profundos, peores de lo que había pensado. Y probablemente debería haber recibido puntos, pero la idea de explicar esto a un médico de urgencias era imposible. Se las limpió en el baño, las envolvió en gasa del botiquín de primeros auxilios y se sentó junto a su ventana mirando la pared de ladrillo. Su teléfono estaba en la mesita de noche donde lo había dejado y vibró, fuerte en el silencioso apartamento. Número desconocido. Maya lo cogió, ya sabiendo lo que encontraría. Una foto de ella y Elara fuera del salón de cristal, el momento justo después de que se abrazaran, el rostro de Elara presionado contra el hombro de Maya. La imagen era clara, tomada desde el otro lado de la calle, y debajo había un mensaje de texto. El segundo acto comienza. Maya dejó su teléfono y miró sus manos vendadas, y pensó en las palabras susurradas de la mujer de blanco. No ganarás para siempre. El pacto fue confirmado. Había sobrevivido al ritual. Se había demostrado adecuada, fuera lo que fuera que eso significara. Pero esto no había terminado. Esto nunca iba a terminar. Se había metido en algo antiguo y complicado y peligroso, y sobrevivir a una prueba solo significaba que habría otras. La llave del nuevo apartamento estaba en su cómoda, pequeña y plateada y ordinaria. El estipendio era real. El peligro también. Maya era parte de la familia ahora, y eso significaba que era un objetivo, una pieza en un tablero, alguien a quien valía la pena observar y probar y quebrar si era posible. Pensó en el abrazo de Elara, en la forma en que había susurrado «gracias», como si Maya le hubiera dado algo precioso. Pensó en la genuina gratitud del rey vampiro, la primera emoción real que había visto en él. Pensó en su propia respuesta, repetida 13 veces hasta que se convirtió en verdad. Estoy aquí porque necesitaba a alguien. Eso seguía siendo cierto. Viniera lo que viniera después, como fuera que se desarrollara el segundo acto, esa verdad fundamental permanecía. Elara necesitaba a alguien y Maya había decidido ser esa persona. El coste era más alto de lo que había anticipado. El peligro era real. Las pruebas continuarían. Pero Maya había tomado su decisión en una cafetería hacía 3 días y la había confirmado esta noche en un círculo de sal y hierro. No se iba a marchar.
No cuando marcharse significaba que Elara aprendería que la protección es condicional, que los humanos no cumplen sus promesas. Maya podría fallar eventualmente. La mujer de blanco parecía segura de que lo haría, pero no fallaría por elección, no fallaría rindiéndose. Si fallaba, sería porque algo la mató o la rompió sin remedio. Hasta entonces, estaba aquí. Miró su teléfono, el texto que prometía el segundo acto, y sintió algo asentarse en su pecho. Miedo, sí, pero también determinación. También la terca negativa a dejar que alguien más escribiera su final. La ciudad continuaba fuera de su ventana, normal y ordinaria, y completamente inconsciente de los salones de cristal y las cortes de vampiros y los pactos escritos en leyes antiguas. Maya se sentó en su pequeño y desordenado apartamento con su vista a la pared de ladrillo y sus manos vendadas y su nueva vida imposible, y decidió que, adecuada, era suficiente. La corte la había aceptado. El pacto se mantenía. Elara tenía a alguien que no se marcharía. Todo lo demás eran solo detalles. Su teléfono vibró una vez más, un número diferente. Y este mensaje era del rey vampiro. 3 palabras. Bien hecho, Maya. Lo leyó 2 veces y luego apagó su teléfono por completo, porque no podía soportar más esta noche. Se acostó en su cama completamente vestida y miró al techo e intentó recordar cuál había sido su mayor problema hacía una semana. Se sentía como mirar la vida de otra persona, distante e irrelevante. Esa persona ya no existía. Esa camarera ordinaria con sus problemas ordinarios había terminado en el momento en que se interpuso entre Elara y el daño. Esta nueva versión, esta Maya que sobrevivía a rituales y se ganaba la gratitud de reyes vampiros y tenía su vida documentada por observadores desconocidos, todavía estaba descubriendo quién era. Pero sabía una cosa con certeza: era alguien que se quedaba. Alguien que cumplía las promesas incluso cuando costaban más de lo esperado. Alguien que respondía: estoy aquí porque necesitaba a alguien, y lo decía en serio cada vez. Los espejos del salón de cristal le habían mostrado 100 versiones fracturadas de sí misma, y ahora entendía que le habían estado mostrando la verdad. Se estaba rompiendo para convertirse en algo nuevo, siendo rehecha por decisiones que no podía deshacer. La mujer que salió de ese edificio no era la misma que había entrado. Maya cerró los ojos y dejó que el agotamiento se la llevara, y su último pensamiento, antes de dormir, fue que adecuada era solo otra palabra para superviviente. La corte la había llamado adecuada. Lo aceptaría. El segundo acto podía llegar. Había sobrevivido al primer acto. Descubriría cómo sobrevivir a lo que viniera después. Tenía que hacerlo. Elara necesitaba a alguien, y Maya había decidido que ese alguien era ella.